La semana pasada hablamos sobre la palabra condenación. Tenía que hablar sobre la condenación antes de entrar en lo que ya habíamos anticipado que íbamos a hablar, hermanos, que ya les habíamos advertido que íbamos a hablar sobre el infierno. Un tema muy difícil de exponer, hermanos, de sobrellevar, de explicarlo, obviamente por las razones que son obvias, ¿no? El sentido de culpa y que si es verdad o si no es verdad, si existe, si no existe. Porque en nuestra naturaleza humana pues nos conviene creer que hay un cielo, pero no nos conviene creer que hay un infierno. Amén. Nos conviene creer que hay salvación, pero no nos conviene creer que hay condenación. Y en la semana pasada que hablábamos de la condenación, hermano, explicaba que esa es la razón por cual Cristo vino, hermano. Y hablábamos de Juan capítulo 3 y algunos otros versículos donde nos enseña que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo ya estaba condenado por el pecado, ¿verdad? Que a través de Cristo nos libera de la condenación. Hemos escuchado su palabra, hemos creído en Él y Dios nos hizo libres de la condenación. El final de la condenación es precisamente este lugar, que para algunos es una fantasía o algo que no existe. Ahora, son varias escrituras, hermanos, son muchos los textos. Cristo habló mucho sobre el infierno. Entonces, hermanos, no podemos citar todo, pero elegí algunos versículos para poder explicar esta enseñanza, poder explicar, hermanos, esta teología, este punto tan importante, el cual se evita, pero es necesario que lo hablemos, hermanos, porque está en la Biblia, porque es bíblico. Amén, amados. Entonces, mire, comencemos con Mateo capítulo 25, por favor. Cuando lo estemos leyendo esta escritura, usted se va a familiarizar rápidamente con esta escritura, porque es la escritura donde el Señor Jesús está reclamando, haciendo un reclamo hacia aquellas personas que dicen tener fe, pero que no viven su fe, que dicen creer en Dios, pero que no pueden amar a su hermano o perdonar a su hermano, hermanos, en las ofensas. Mateo capítulo 25, versículo 40 dice: y respondiendo el rey les dirá, versículo 40 del capítulo 25 de Mateo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Versículo 41. Entonces dirán también los de la izquierda, les dirá también a los de la izquierda: apartados de mí. Y luego dice ahí, malditos, una palabra muy muy fuerte, hermano, para nuestro vocabulario. Y luego dice, al fuego eterno. Dice fuego y dice eterno. ¿Ok? Preparado para el diablo y sus ángeles. Déjenme explico aquí poquito, hermanos. La condenación eterna nunca fue preparada para el ser humano. La rebelión o el pecado no nace o no aparece en la humanidad. En Génesis capítulo 1, no, capítulo 2, 3, no. La rebelión, según la profecía, según las escrituras del Antiguo Testamento, nos enseñan que nació en el corazón de un ángel llamado Lucifer, que guardaba, que protegía el trono de Dios, pero que nació en él el deseo de ser semejante a Dios y tomar el lugar de Dios. Y dice la escritura que fue desechado. Por eso Cristo vi a Lucifer caer, descender, ser desechado. Ahora bien, hermanos, esta rebelión que se levanta, hermanos, en contra de Dios, va en contra de la voluntad, se convierte en pecado. Pecado es rebelión en sí mismo, hermano. Eso lo hablamos la semana pasada. Ahora, este pecado se transmite a la humanidad cuando el ser humano desobedece a Dios o se rebela contra la voluntad y el propósito de Dios. Pero, hermano, cuando leemos las escrituras encontramos que la condenación o el fuego eterno que aquí dice, hermano,
no fue preparado para el ser humano. No fue creado, hecho para el ser humano. Fue creado para el diablo y sus. Así dice la escritura. Entonces el versículo 42 da una razón, un porqué. Dice la escritura: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Está hablando de un cristianismo que no se ejerce. No solamente es decir yo creo en Dios, pero es vivir para el Señor, hermanos. ¿Estamos entendiendo esto? El cristianismo no es solamente decir creo, pero es el hacer también, el vivir, el ejercitar nuestra fe. La fe no solamente se confiesa, pero se vive, se hace, se trabaja. ¿Me están siguiendo, santos? Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, o sea, en cuanto no lo hiciste a tus hermanos, a tu pueblo, a tu gente. Eso estoy parafraseando las escrituras, hermanos. Dice: tampoco a mí me lo hiciste. Y miren lo que dice el versículo 46. E irán estos, ¿a dónde? Al castigo. Primero le llamó fuego eterno, ahora le llamó castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Amén. Eso lo explicamos la semana pasada en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mencionamos varias escrituras. Entonces, escrituras como esta nos enseñan que de la existencia de un lugar de tormento. Recuerde aquella enseñanza del rico y Lázaro, que ya es una novela, ya se la aventaron, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, ahí está en las escrituras. El hombre aparece después de muerto, aparece en un lugar de tormento, y el otro aparece en un lugar de vida, de bienestar, de bendición, hermanos. Entonces, es real, está ahí. Y si hay una condenación, si existe. A eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido, hermanos. Entonces la razón por qué no se quiere creer en el infierno ni en la condenación es la misma razón por la cual no se cree en Cristo, ¿verdad? Porque si no necesitamos salvación para algo, ¿para qué quieres a Cristo? ¿Sí me está comprendiendo? Si no existe el infierno, si no existe una condenación después de la muerte, entonces ¿para qué queremos a Cristo? No lo necesitamos. Al fin y al cabo, pues la vida es la vida y hay que vivirla, y venga como venga, hermano. Y esa es la mentalidad o la filosofía del mundo. Ahora bien, escucha lo que le voy a decir, porque eso está un poquito fuerte. La razón por qué amas a Dios, por qué sirves a Cristo, no es porque tuviste un problema y Cristo te lo resolvió. Que regularmente eso es lo que nos atrae a la casa de Dios, o a la oración, o a buscar a Dios, cuando tenemos un problema familiar, un problema económico, un problema de salud, ¿verdad? Y eso nos hace quebrantarnos y buscar a Dios. Pero la verdadera razón detrás de toda la teología y la enseñanza bíblica es la salvación de tu alma. Por lo tanto, aunque venimos por una necesidad, nos dimos cuenta que la mayor necesidad que teníamos era la salvación de nuestra alma. Entonces, cuando una persona viene, hermano, y le he resuelto su problema, ya sea por la misericordia o la gracia de Dios, o por la casualidad, por lo que haya salido, por lo que haya surgido, hermano, esa persona, cuando le he resuelto su problema, se da media vuelta y se olvida de la existencia de Dios. Pero el que es salvo, el que confiesa a Cristo, el que lo recibe en su corazón, hermano, comienza a servir y le sirve a Dios, no por la resolución de su problema, sino por la vida eterna que Cristo le quiere dar, hermano, y que recibió de parte de Dios, y por la cual le sirve a Dios, hermano. ¿Estamos entendiendo? Sí, entonces por eso es que hay un cristianismo muy raquítico, ¿no? Muy con falta de compromiso. ¿Por qué? Porque es un cristianismo, hermano, que está únicamente por la problemática que tiene, no porque verdaderamente esté pensando en la vida eterna. Y usted y yo, en algo que sí pensamos, es ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Después de hablar del infierno, vamos a hablar del cielo también, porque es justo que hablemos también del otro lado de la moneda, ¿verdad que sí?
Muy bien, adelante entonces, vamos a seguir. Otra escritura, hermano, solamente estoy mencionando a grandes rasgos varios de los textos, pero son muchos, solamente agarré unos 3, 4. Otra escritura, por ejemplo, Mateo 10:28, que nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está, aparece otra vez, hermano, y podemos continuar, ¿no? Vamos a otra escritura, hermano. Esta está en Marcos capítulo 9, versículo 42 en adelante al 48. Marcos capítulo 9, versículo 42 en adelante. La palabra de Dios dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Versículo 43: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 44: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 45: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser. Lo vuelve a mencionar otra vez. Versículo 46: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se. 47: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca. Lo vuelve a ser repetitivo, hermanos. De diferentes formas lo está diciendo. Después de la muerte física hay, hermano, un resultado, un lugar de donde usted y yo vamos a pasar, ya sea la eternidad en la presencia de Dios o un lugar de tormento por la eternidad. Y yo sé que para la gente le es difícil creerlo, pero el hecho que no lo creas no quiere decir que sea real o que sí sea real. O sea, no depende de ti, esto depende de Dios. Y Dios lo ha dictado, Dios lo ha dicho, Dios nos lo ha dado. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Otra escritura, hermano. Esta está en Mateo capítulo 13, versículo 40 y 42. Mateo capítulo 13, versículo 40 y 42 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y en los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Tormento, lloro, crujir de dientes. ¿Qué es un crujir de dientes? Cuando hay un dolor extremo, ¿verdad? La quijada se cierra y comienza a forcejear, ¿verdad? Por el dolor. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios dice. Y hay muchas más escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero tomé nada más las palabras de Cristo Jesús que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Sí existe un infierno. No es un cuento chino, hermano. No es una fantasía. Es una realidad. Por ello es que predicamos el Evangelio. El Evangelio lo predicamos no para que la gente resuelva su problema económico, familiar, no. Para que resuelva, hermanos, su problema de dónde va a pasar la eternidad. Ahora que en la misericordia y la gracia de Dios, Dios restaura nuestras familias, Dios restaura nuestra economía, Dios nos bendice, nos da salud, Dios nos prospera, nos da gozo, nos da paz, Dios nos resuelve la vida, hermano. Lo principal es que allá, después de la muerte, yo tengo vida eterna, porque lo que reciba aquí en la tierra es pasajero, hermano. No importa si es bueno o es malo lo que esté pasando, es pasajero. Aquí lo importante es la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad, hermano? ¿Dónde vas a pasar la eternidad?
Eso es lo más importante, hermano. Y a eso vino Cristo, a salvarnos, a quitar la condenación, a quitar el aguijón de la condenación que es el pecado, hermano, y a librarnos de esa atadura y hacernos libres y poner nuestros nombres en el libro de la vida. Ahorita mencionaremos más de esto. Ahora bien, aquí viene, esto está bien interesante. Sígame, póngame atención, hermano. Trate de concentrarse. No piense en las pupusas que se va a comer al ratito. Aguánteme poquito, ¿ok? Para poder entender el infierno, se tiene que entender la muerte. Si no entiendes el concepto de la muerte desde la perspectiva bíblica, nunca vas a entender lo que es la vida eterna o la condenación eterna. Esto es bien importante entenderlo. La muerte. Hay 3 tipos de muerte en la Biblia, hermano. La primera muerte, la muerte que todos conocemos, la física. Cuando tu cuerpo se comienza a deteriorar, te guste o no te guste, digan amén. Te comienzan a salir patitas de gallo. Amén. En vez de crecer, ahora estás decreciendo. Te comienzas a doblar un poquito más, ¿verdad? Comienzas a envejecer. Tu cuerpo comienza a desfallecer poco a poco por la vejez. Y llega el momento en que en algún momento vas a tener que colgar los tenis. Amén, hermano. Inevitable. Inevitable. Ahora, nadie quiere pensar en ello. Y nadie se quiere preparar. Casi yo siempre les digo a los hermanos que son mayorcitos: hermano, prepare bien su testamento, prepare bien, deje bien, porque después están peleando todo el mundo por las 3 garras que va a dejar. Porque nadie quiere morirse, o sea, todos se quieren quedar. Nadie piensa en ello. Pero déjeme decirle, hermano, yo como pastor veo tantas cosas y me doy cuenta de tantas cosas y me duele tanto ver a veces a las familias agarradas del chongo, ¿verdad? Entonces, hermanos, prepare todo. No importa si está joven, prepare, porque nunca sabe el momento, ni la hora, ni el cuándo, ni dónde, ni quién, ni cómo, ¿verdad? Eso lo sabe Dios nada más. Y si Cristo no viene por su iglesia y Él se tarda un poquito más, hermano, vamos a tener que pasar por ese lugar. Y lo vamos a afrontar solos. Nadie va a estar ahí. No quiero hacer lo que hacía mi abuelito, hermano. Mi abuelito Panchito. No Panchito, no. A mí se llamaba Panchito, ¿ok? Mi abuelito Panchito, cuando se estaba muriendo, se quería llevar a mi abuelita. Ahora, el problema que tenía mi abuelito Panchito es que mi abuelo Panchito, el papá de mi mamá, él era su segundo matrimonio. El primer matrimonio tuvo como 16, el segundo tuvo como 14. Sí, mi abuelito era bravo. Ahora, mi abuelito enviudó a los 50 años. Cuando él enviuda a los 50 años, se casa con una de 25. Ese fue mi abuelito Panchito, ¿ok? Enviuda y se casa con María. Ahora, hoy eran 25 años de diferencia. Mi abuelo llegó hasta los 103. Doña María tenía apenas 75, 76, 77. Entonces el abuelo le decía a María cuando estaba en su lecho de muerte, ya una calavérico completamente, con los ojos hundidos, así tieso, y apenas hablaba: María. Sí, muy tétrico, ¿verdad? Decía: María, vámonos. Y mi abuelita nunca se quiso ir. Siempre le dijo: no, vete tú, yo me quedo. Porque nadie se quiere ir. Porque la muerte es un misterio, ¿sí o no, hermano? Es un misterio. Ahora, en Cristo Jesús, los misterios han sido revelados. Sí. Y mi abuelito le decía, y un día, hermanos, encontraron a mi tía llorando, porque el abuelo, tanto diciéndole a la abuela, que se sentó, hermano. Imagínese un viejito ya tieso y se sienta para decirle a doña María: María, vámonos. El caso es que María no se quiso ir y mi abuelo se tuvo que ir. Porque no importa cuánto lo retengas, ¿verdad? Los viejos de antes se morían cuando les daba su gana, pero no es así. Sí, porque tengo otro abuelo. Que mi abuelo Matías, el papá de mi papá, siempre decía: me muero cuando yo quiera.
Y el viejo se murió cuando él quiso, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que a todos nos llega. A todos nos llega, hermanos. Entonces, es un misterio y la gente no se quiere ir. Ahora, ese misterio revelado en Cristo Jesús, hermano, de que hay una eternidad. Y esa eternidad, hermano, hay que entenderla, porque después de la muerte física, entonces viene lo que conocemos como la muerte espiritual. Ahora, esa es la segunda. Primero muerte física, segunda muerte espiritual. Déjenle doy la tercera una vez y después la muerte eterna. Ahora, en las 3 puntos, cuando la Biblia habla de muerte, muerte no significa desaparición. No. Ese es el problema, que mucha gente cree que una vez que he muerto todo se acaba. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Se pregunta. Pues cuando te mueras. No, espérame. No. El que ha nacido, la forma en que Dios nos creó es para la eternidad. Quiere decir que si ya naciste, ya te amolaste, eres eterno. Eres eterno. No existías, pero ahora existes. Y tu existencia va a trascender la eternidad. Porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora con una imagen caída, pero en fin, como quiera que sea, sigues siendo una persona eterna. Eres eterno. Sí me están siguiendo, hermanos. Ahora, entonces muerte no significa separación, no significa desaparición en la Biblia. Muerte en la Biblia significa separación. Porque Adán pecó delante de Dios y fue separado. Dios primeramente lo sacó del jardín y después tuvo una separación de él. Ahora, ¿qué es muerte física? La muerte física no es otra cosa sino la separación del alma del cuerpo físico. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Ahora, usted me puede salir con la cuestión del túnel y todas esas cosas. Está bien. Lo que usted quiera creer, está bien. La cuestión es que en el momento que su cuerpo, hermanos, va a caer muerto, ya sea por vejez o por cualquier otra causa de enfermedad o de accidente, lo que sea, va a separarse su alma de su cuerpo. Y luego su cuerpo vuelve, según las escrituras, se cumple lo profético: polvo eres y al polvo. Y el espíritu, el alma vuelve a quien lo creó. Hay una separación. Luego también encontramos, hermanos, que esa separación espiritual, ese era el abismo que había entre el hombre y el ser humano. Entre el hombre y Dios, entre el ser humano y Dios. Pero cuando Cristo vino, Cristo con su muerte, quitó esa distancia, quitó esa separación, quitó la muerte, quitó la separación entre Dios y el hombre. Por eso el que está en Cristo tiene vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Están comprendiendo, hermanos? Entonces, en el momento que recibimos a Cristo, entramos a la vida y fuimos separados. Nos fue quitada la separación. La muerte, el aguijón de la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque entonces quiere decir que el alma no es un alma, hermano, que se desaparece, sino que está separada. Y hay una segunda muerte según las escrituras. La primera muerte es la física, la segunda muerte es la espiritual, la que tiene que ver con la eternidad. Porque ahorita existe, aunque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, existe la posibilidad de recibir a Cristo y que sea quitada esa maldición de nosotros. Pero una vez que pasamos la muerte física, ya no hay una segunda oportunidad. La segunda muerte ya está sobre nosotros. Y esa es la muerte eterna, la separación eterna. Entonces de ahí, hermanos, usted y yo podemos leer en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, que es la mejor explicación que yo encuentro en cuanto a este punto, hermanos, y que está bien claro ahí en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Quisiera que lo pusieran ahí porque esto está bien interesante y quiero que lo lea. Y ahí está, hermanos, y dice la palabra de Dios: porque todos llegaremos al juicio del Señor. Digan amén. Ojalá y estemos en el de Cristo y no en el trono blanco. Aquí no quiere estar usted quiere estar en el de Cristo, amén.
porque Cristo es su juez, pero también fue su abogado, su salvador. Pero aquí en cuidado, ahí le va. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra. O sea, cuando ya pasó todo, ya se terminó todo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos. ¿Vi a quién? Muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, o sea, todos los que se fueron a una eternidad sin Cristo. Vamos adelante, Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Mire aquí qué interesante. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada uno de nosotros es enjuiciado por las obras, por lo que hacemos. Tuve hambre y no me diste. ¿Ve cómo aplica la cuestión de cómo vivimos? Ahora, la palabra de Dios dice: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hay nadie que pueda resolver el problema del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos pecadores por naturaleza. Entonces, como todos hemos pecado, todos necesitamos a Cristo, la salvación, porque es la única provisión que hay para obtener la vida eterna. Por eso la importancia de la predicación, la importancia de la gran comisión, hermano. Entonces, amados de Dios, dice que había libros y había otro libro. Los libros es donde se están registrando todo lo que haces. ¿Aló? Ahora, aquí hay algo bien interesante. El pecado es borrado por la sangre de Cristo. Quiere decir que los registros de tus pecados pasados han quedado nulos, borrados. Ya no hay aguijón, ya no hay acusación, porque Cristo perdonó tus pecados. Ahora, si no perdona tus pecados, los registros continúan. Y como O.J. Simpson, ahora que estuve mirando Netflix, porque me quemé el caso de O.J. Simpson, porque nunca lo vi, porque estaba trabajando en los 90s y nunca tuve tiempo, y ahora me senté y lo examiné. El hombre es culpable. Bueno, me tomó 30 años decirlo, pero y salió porque era negro, por eso. Si hubiera sido latino, ya estuviera con la inyección puesta. Pero bueno, el punto es que se escapó de un juicio terrenal, pero hay un juicio celestial del que nadie se va a escapar. El que confesare su pecado es perdonado, es prosperado, es sanado. Pero el que lo guarda, el que lo esconde, es condenado. Entonces, todo queda registrado. Pero dice que se abre otro libro especial. Hay un libro especial. Los discípulos llegaron bien contentos porque habían hecho milagros en el nombre de Cristo Jesús y llegaron delante del Señor. Le dijo: Señor, hasta los demonios en tu nombre. Bien contentos. ¿Y cuáles fueron las palabras de Cristo? No se pongan contentos por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, ¿quién es el único que puede poner tu nombre en el libro de la vida? El que tiene la vida, el Cordero. El Cristo que ha venido a pagar el precio por nuestra alma en la cruz del Calvario y derramado su sangre. Él es el que tiene potestad. Por eso en otro capítulo de Apocalipsis aparece el Cordero y los ancianos que tiran ¿qué? Sus coronas delante del Señor en adoración. ¿Quién es el que puede romper los sellos? El Cordero. Él es el Cordero de la eternidad. Él pone tu nombre en el libro de la vida, hermano. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Ahí le va. ¿Será que cuando lo pone, lo está borrando? Sí, porque aquí ahí podemos ir de un extremo a otro, ¿no? De que es que algunos de ustedes, qué bárbaro, cómo se portan mal.
Imagínense al ángel ahí borrando cada rato y luego volviéndolo a poner. No, hermano. No. Una vez que Cristo te pone ahí, ahí te quedas. ¿Me está comprendiendo? Pero ¿dónde nace eso? ¿Dónde aparece ese nombre? Cuando naces de nuevo, de agua y de espíritu. El que es nacido del espíritu, espíritu es. El que es nacido de la carne, carne es. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora, aquí viene. Esto sí está más complicadito, que es de la apostasía. Y se puede cuestionar y podemos armar un argumento muy amplio sobre la cuestión de que si se borra o no se borra, si es o no es. La cuestión es que para los dos hay escrituras y sí hay apostasía. Y yo creo que hay gente que fue elegida y que fue puesta y no va a estar. Vámonos. Así que no se sorprenda que usted llegue allá y el pastor, ¿qué pasó? No, espérenme, yo sí llego. Pero mi pregunta sería, hermanos, ¿van a llegar? Está buena la pregunta, ¿no? Porque recuerde lo que le dije la semana pasada, que cada vez que estoy en un funeral, siempre se me acerca alguien y me da un codazo. Y luego me hacen así como le hacen allá en Centroamérica. Y luego me dicen, pastor, ¿y este qué? Y yo siempre les conté, esa no es mi área, no lo sé. Eso es entre la persona y Dios. Así que, por favor, no me anden metiendo a nadie ni sacando a nadie del infierno ni del cielo. Si es que algunos son bien bravos, ¿verdad? Lo meten y lo sacan. No, espérese, deje que Dios se encargue. Dios es juez, Dios es abogado. ¿Quién es el que señala? ¿Cómo dice Romanos 8? ¿Quién es el que? Eso. Cristo es el que murió por nosotros. Él es, hermano. Sigamos la lectura, ¿sí? Dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Este es un juicio para los muertos. Ahora, ¿cuáles muertos? Los que murieron una muerte física, pero seguían en la muerte espiritual, sin Cristo. No recibieron la vida, rechazaron a Cristo. Sí, ahora, el lugar de tormento no era preparado para ellos. Era preparado para los ángeles y sus seguidores. Tengamos siempre pendiente esto. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. O sea que ese es el pre, ¿verdad? No el PRI. Bueno, sí es el PRI, pero es el pre. Para luego, ¿sí me entienden? La antesala, pues. O sea, los van a preparar para que sepan a dónde van. ¿Okay? Para luego pararse delante del gran trono blanco y luego de ahí al lago de fuego. Esta es la muerte. Esa es la muerte que no queremos. Esa es la muerte de la cual Cristo nos libró en la cruz del Calvario. Ahora, mire el versículo 15. En última instancia, el juicio está en el versículo 15, el porqué del juicio. Vea y observe el versículo 15 con cuidado. Y el que no se halló, porque al último todos hemos pecado y todos merecemos la muerte eterna, todos. Pero hay una excepción. ¿Quiénes? Los que fueron puestos, escritos en el libro de la vida. Dice, y el que no se halló, quiere decir que el nombre se va a buscar en el libro de la vida. ¿Y quién es el único que puede escribir el libro de la vida? El Cordero, el Salvador, el Cristo. Por eso es que predicamos y decimos que no hay salvación sino únicamente en Cristo Jesús. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de... bendito Dios. Bueno, esa era la introducción. Ahora sí podemos entrar en la... No se crea, hermano, pero es que quería darle las escrituras, los textos, pues. Los textos, ¿dónde está? ¿Por qué lo dice? Y hay muchos más. Usted agárrese a una concordancia y usted va a encontrar
texto tras texto, Antiguo y Nuevo Testamento, que hablan sobre el tema, hermano. Ahí está, es real, existe, es verdadero, y sí está recibiendo gente a diario el infierno, hermano. Por eso es importante que la iglesia no calle, que la iglesia lo hable, lo predique. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque la Biblia lo revela. ¿Por qué lo revela, hermano? Yo creo que es el amor de Cristo Jesús. Dice la Escritura que ya estábamos condenados, pero no sabíamos que habría condenación si no se nos hubiera dicho. Por eso Romanos, el capítulo 5, 6, capítulo 3, 4, 5, habla, hermano, de la ley y habla de la justificación. Cuando habla de la ley dice, encontré que yo era pecador porque la ley me dijo que era pecador. Sí. La ley se reveló. ¿Cuál es la ley? La que viene de Dios, la justicia revelada de Dios. ¿Qué es a lo que Dios no le agrada? Nosotros vivíamos pacíficamente en nuestro delito y pecado hasta que llegó la revelación. La revelación nos hizo entender, hermanos, que estábamos caminando mal ante los ojos de Dios. Entonces vino Cristo y Él nos salva, hermanos. Y hay una revelación de salvación. Y por esa revelación recibimos, hermanos, no solamente la concientización de nuestras mentes y de nuestros corazones de la necesidad de recibir salvación, sino también del servicio a Dios, hermanos. Entonces esto no es otra cosa, no más que un acto de amor. El hecho que se nos hable del infierno, mucha gente piensa que es un acto de maldición o de condenación. No, es un acto de amor, no queriendo que ninguno se pierda. A eso vino Cristo, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Ese es el propósito de la salvación, no la resolución de tu problema, no la resolución de tus finanzas o de tu matrimonio, de tu familia. Esas son partes, bendiciones que Dios te da. Lo más importante es que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, hermano, que seas salvo. Ahora, ¿por qué lo revela? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué lleva propósito? Porque es una advertencia. Dios nos está advirtiendo. Es una advertencia porque no quiere que nadie se pierda. Entonces, abra sus labios y dígale a la gente lo que Cristo hizo por usted y hábleles de Cristo. Nosotros no salvamos, nosotros no ponemos nombres, ni sacamos ni metemos, no, nosotros predicamos, hablamos que Cristo es el Salvador, que Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y es el Espíritu Santo el que trae la revelación, hermano, y el que toca los corazones. Entonces hablemos, prediquemos, oremos, intercedamos, pidamos a Dios por los inconversos, por aquellos que han cerrado su corazón, por aquellos que rechazan, porque así como los mira Dios, así los debemos de mirar nosotros, con ojos de misericordia y de gracia, hermanos, pidiendo por ellos, por los hijos, por los padres, orando por ellos y creyendo a la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fue lo que se le dijo al carcelero aquel, hermano. Entonces creerle al Señor y no deje de hablarles. Y cuando los hijos estén rebeldes, hábleles del Señor y ore por ellos. Y cuando el amigo, el compañero de trabajo, el familiar, la amistad, el compadre, todos tienen que oír, aunque se enfaden, aunque se enojen, un día te lo van a agradecer. O también un día van a decir, ¿por qué no escuché a mi compadre? ¿Me están entendiendo, santos? Entonces, de ahí la importancia de todo esto, hermano. La razón principal de la existencia de la iglesia es la predicación de Cristo Jesús. Vivimos por ello y para ello, hermano. Eso es lo que hacemos. Y hoy es un día de misiones. Y lo que vamos a enseñar ahorita, hermano, tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con todo esto. Entonces, amados del Señor, hay mucho que hablar sobre el tema, hay mucho que decir. Y tal vez muchos argumentos que tenemos que levantar o que defender o que responder. Pero la Biblia no se equivoca. Y sí hay un infierno. Y la gente necesita salvación.
Y he visto gente morir. Por mi posición como pastor he visto gente morir con Cristo y he visto gente morir sin Cristo también. Y hay una gran diferencia en ver a aquellos que mueren con la paz de Cristo Jesús y que, hermanos, el cielo se abre. Y he visto a otros que el mismo infierno se les abre a sus pies. Pero nunca quisieron abrir su corazón a la gracia y al amor de Cristo Jesús, hermano. Él no vino a condenar. Él no vino a enviar a nadie al infierno. Él vino a salvar lo que se había perdido. Prediquemos el evangelio. Hablemosles. Amén, amados. Pónganse de pie.